Carlos Lizárraga Celaya, académico del Departamento de Física del Unison. El doctor, bienvenido. ¿Qué relación tienen las lluvias intensas con lo que hemos visto con el cambio climático? ¿Cuál es su opinión de lo que estamos viviendo, doctor? Bienvenido. Buenos días, Luis Alberto. Muchas gracias por la invitación. Pues no podemos asignar una sola tormenta al cambio climático, sino que es global. Tenemos que el océano absorbe cerca del 93% del calor de la atmósfera. Entonces, el océano, la parte superior del océano está muy caliente. Y eso es básicamente energía, es evaporación. Entonces, al haber mayor energía y mayor vapor del agua, las tormentas y los huracanes van a aprovechar eso para provocar precipitaciones más intensas. Se ha demostrado que los huracanes en los últimos años han ido aumentando la cantidad de precipitación que va a dejar. Entonces, eso es un efecto del cambio climático. Lo que teníamos antes era un clima algo estable, más o menos podríamos predecir, pero lo hemos estado forzando al planeta y entonces las cosas se han estado moviendo, se está buscando quizá un nuevo equilibrio estable para el clima, pero mientras tanto vamos a estar observando este tipo de fenómenos. ¿Lluvias más intensas e impredecibles? Pues no tanto impredecibles, siempre están los pronósticos que nos ayudan al menos en unas 24, 48 horas para predecir la cantidad de precipitación que va a haber. Eh, Obviamente estos pronósticos, ya cuando bajamos a nivel de detalle, pues va a depender del tipo de suelo, de las condiciones en las que encontraba el suelo, si ya había habido precipitaciones anteriores y el suelo está saturado, entonces el agua pues no se va a infiltrar y va a empezar a escurrir. Eh, Problemas que vemos también, por ejemplo, en las ciudades, con tanto concreto, el agua siempre va a buscar por dónde salir y se forman los famosos ríos urbanos, que creo que es un problema en la Hermosillo. Pero ¿Qué? más o Sí, menos dime. podemos estar siguiendo los pronósticos para ver las cantidades de precipitación. ¿Cuál es la recomendación? Dices, bueno, hay pronósticos, pero exactamente son pronósticos y la gente se enoja cuando Clima y yo, que hace un excelente trabajo, o Protección Civil, pronostican y no es ellos lo anuncian, pues, porque son pronósticos. Pero bueno, ¿cuál Sí. sería la recomendación? Porque dices, las lluvias sí van a seguir intensas, impredecibles, al menos en su magnitud y en su efecto tan fuerte que hemos visto. Sí, se puede predecir algo, entonces podemos estar alertados de que va a haber precipitaciones. Las precipitaciones en intensidad y cantidad van a seguir en aumento mientras nos neguemos a hacer algo por reducir las emisiones de los gases tipo invernadero. Y entonces podemos esperar que en los próximos 30 años las cosas vayan eh, haciéndose un poco más, digamos, graves. Obviamente, el cambio climático siempre va a afectar más a los sectores de población más marginados que a los que son menos. Y eso lo podemos observar, por ejemplo, en los últimos huracanes que han estado sucediendo en el Atlántico. Vemos cómo azotan los huracanes a Puerto Rico. Ahorita hay uno que está azotando en la región de Florida y Georgia. Entonces las precipitaciones van a ser mayor. Entonces ya no solo son los efectos de los vientos, sino también la cantidad de agua precipitada y en el caso de las ciudades de las zonas costeras, pues las marejadas. Marejadas del orden de Muy bien. de 4 a 6 metros o más, y eso pues pone en riesgo la población de las... Volvemos con más información. Estoy hablando con el doctor Carlos Lizárraga Celaya, académico del Departamento de Física del Unison, sobre las lluvias que estamos viviendo, las lluvias, cómo vienen, cómo vendrán. ¿Cuál sería tu conclusión entonces y tu recomendación, doctor, para estos fenómenos que van a seguir, se van a intensificar, que se pueden pronosticar, aproximar ciertamente, ¿no? Porque reitero, siguen siendo ¿Mm? pronósticos, Claro, doctor. pues la única
recomendación es tratar de aprovechar al máximo el agua que llega a través de la precipitación por las cuestiones de que la mayor parte de la precipitación para Sonora se da en el verano. En el invierno la precipitación es menor. Entonces tendríamos que aprovechar toda esa agua que vemos correr y dejamos correr. Eh, las precipitaciones van a ser un poco más escasas con el cambio climático y quizá un poco más intensas por tanta humedad que hay en la atmósfera. Esa sería una recomendación. Más escasas, pero intensas las que vengan entonces, ¿o cómo? Y serían un poco más torrenciales, como hemos estado observando. Pero más escasas. Sí, Sí, menos frecuentes. y fuertes como ahí está, se confirma entonces lo que hemos dicho, es decir, también de que son lluvias más intensas pero más escasas, o cuando vengan vendrán como las de ayer. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Pues muchas gracias, doctor. Te agradezco mucho y vamos a estar en contacto. Y a la población, ¿alguna recomendación? Digo eso para las autoridades, que esa infraestructura eterna que nunca llega a Hermosillo y porque cuesta muchísimo y como no se ve el alcantarillado, pues los gobiernos dicen, pues ¿para qué? Si no me lo van a agradecer, según, o no está la foto. Digo, gobiernos de toda la vida así ha sido así en Hermosillo. El impacto cada vez va a ser mayor. Mientras no hagamos nada de cumplir los acuerdos de París, pues no podremos quejarnos. Muy bien. Muchas gracias. Estamos en contacto. Buen día.